todos sabemos las pérdidas en que incurrió al banco y en la cual resulta inviable que el banco de por sí vaya a bajar la tasa de interés, que es de 20 a 23 a 5%. Eso resulta inviable, aparte de la deteriorada situación que se encuentra en la entidad. No nos permite, estamos en un programa de reestructuración de gastos, pero definitivamente no podríamos absorber ese costo. Se ha señalado múltiples oportunidades con representantes del MINAC, de quienes también administra el Fondo Agroperú, que deseamos que esta cartera, bajo esas condiciones estipuladas en la ley, no puede ser administrada ya por Agrobanco y que debería transferirse, se ha hablado también con el Ministerio de Agricultura, al Fondo Agroperú en las condiciones señaladas. No es un tema que el banco no quiera, sino estructuralmente, financieramente, hace inviable que el banco pueda interiorizar las condiciones estipuladas en la ley. Pero sin embargo, Agrobanco, a partir de 2012 y 2013, ha estado conllevando y ha reprogramado las deudas del tema cafetalero en determinadas zonas, principalmente en la selva central, y lo que pasa es que después de 3 o 4 años ya comienzan, pues la carga financiera es muy alta para que no condice con las productividades que están obteniendo ahorita las tierras, ¿no? Esa es la problemática en general. ¿Sí? ¿Algún otro representante de Agrobanco, asesor jurídico o alguien que sea? Al tema del proyecto de ley, nosotros hemos emitido una opinión favorable con respecto al 1907, lo que pasa es que no lleva. No jala, no ponte acá. Ponte acá, no. ¿Por qué no te cambiamos? Fallas técnicas, disculpen. No, gracias. Buenos días. Con respecto al tema de los dos proyectos de ley, en el caso del proyecto 1907, que es el que se nos ha consultado, en su momento nosotros hemos emitido una opinión favorable al respecto. Entendemos que existe, como pueden ustedes ver en la pantalla, un tratamiento diferenciado por parte del Estado en relación a los créditos que el Estado otorga a los productores cafetaleros a través de sus dos mecanismos de financiamiento. Por un lado el Banco Agropecuario, por otro lado el Fondo Agroperú. Y es una situación que genera una inequidad bastante grande. Existen supuestos en donde dos agricultores que son vecinos, uno paga una tasa de interés del 20% porque así fue como se contrató, y el vecino paga una tasa de 5% porque él se ve afectado y beneficiado con un proyecto que lamentablemente, por más que todos quisiéramos, no tiene los recursos para poder atender a todos los productores afectados con la enfermedad de la roya amarilla. Lo que sí hemos sido absolutamente claros, y acá quiero volver a resaltar las palabras del gerente general: el banco no está en la capacidad de poder asumir la modificación de ninguna condición crediticia de los créditos otorgados. No es posible. Si el banco, cualquier tipo de modificación que se haga a las condiciones de los créditos otorgados a los productores cafetaleros tiene que ser fuera de Agrobanco. Es decir, o el Fondo Agroperú consolida completamente la deuda de la deuda de los productores cafetaleros, o, como en el caso de la salida propuesta por el proyecto de ley 1907, se le permite al banco escindir esa cartera para que esa cartera salga del banco. O sea, dentro del banco no es posible esa modificación. Y eso me lleva al segundo proyecto de ley que nos han alcanzado hace un par de días, que es el 2683, en donde básicamente
En realidad entiendo que es un proyecto que complementa el 1907 porque así lo establece la exposición de motivos, y el único fin o la única lógica que tiene para complementarla es que se suspenda la ejecución de los procesos judiciales que existen, que afectan actualmente a los productores de Ogores. Nuevamente seguimos en la misma historia. O sea, si este proyecto de ley pasa, el banco cierra. O sea, y aquí quiero ser, como lo he sido en más de una oportunidad cada vez que he sido invitado a esta ilustre congreso, hemos sido sumamente claros con respecto a ese tema. Hemos escuchado voces de algunos congresistas que ponen en tela de juicio que el banco vaya a cerrar. Señores, esta es la realidad. El banco va a cerrar en 4 meses si el Estado no toma decisiones. Entonces, y va a cerrar porque los productores no pagan sus créditos. Entonces, y obviamente, si sale una ley que cancela las acciones de cobranza, lo que va a pasar es que el resto de productores no van a pagar sus créditos y entonces ya no vamos a quebrar en 4, vamos a quebrar en 2 meses. Entonces, tengamos claro que eso es a lo que nos estamos enfrentando. O sea, tengan ustedes claro que la responsabilidad de lo que están proponiendo y lo que están planteando. O sea, en este caso, de lo que estamos hablando es de que el Estado pierda una inversión de cerca de 1.000 millones de soles, que es lo que le ha costado el capital de Agrobanco y todo lo que además significa y que se lo hemos cuantificado al Ministerio. Entonces, con respecto, simplemente para terminar, con respecto a los 2 proyectos de ley, respecto al 1907, estamos plenamente de acuerdo con la solución que se está planteando. Con respecto al 2683, de ninguna manera. O sea, en tanto no se unifique la forma como el Estado trata la cartera de café fuera de Agrobanco, porque dentro de Agrobanco no es viable. Fuera de Agrobanco, eventualmente se creará una nueva empresa o el Fondo Agroperú comprará la deuda y el Fondo Agroperú renegociará las condiciones, y en esa renegociación eventualmente podrá suspender las acciones de cobranza, pero el banco como banco no puede suspender ninguna acción de cobranza por más ley que exista, porque si no, nosotros como funcionarios tenemos una responsabilidad. Mañana más tarde el banco quiebra y lo que nos van a pedir a nosotros es cuentas de por qué dejamos que el banco quebrara. Gracias. Ok. ¿El Ministerio de Agricultura? Okay. Muy buenos días a los representantes de los gremios cafetaleros, a los representantes de los congresistas, Agrobanco, la SBS. Mire, efectivamente, un poco reforzar algunos datos es lo que manifestaba Agrobanco. Efectivamente hay una cartera de 473 millones del Fondo Agroperú que se encuentra dentro de Agrobanco. Y eso quería un poco explicarlo, porque es importante y creo que puede generar una confusión. El Fondo Agroperú, que fue creado mediante decreto de urgencia en el año 2009, con la finalidad de otorgar créditos y coberturas a los pequeños y medianos productores organizados del Perú, ¿no? Como una estrategia, digamos, en ciertas cadenas priorizadas, donde la banca formal o la banca comercial podía no entrar, el fondo podía, a través de Agrobanco, ¿no?, ingresar a través de créditos o coberturas. Eso es importante señalarlo, porque a la fecha el fondo aproximadamente ha colocado 580 millones actualmente, y de eso el 80% es cartera de café, ¿no?, a través del Plan Nacional de Renovación de Cafetales, el de rejuvenecimiento, las compras de deudas que se han hecho, ¿no? Tenemos una cartera de los 403 millones, son 82% de lo que tiene comprometido el Fondo Agroperú actualmente es café. O sea, sí existe un compromiso de parte del Ministerio de Agricultura con la cadena de café. Posiblemente las expectativas puedan ser mayores, igual que la tienen los productores de arroz, de maíz y de papa y de algodón, ¿no? O sea, pero, digamos, en la medida de los recursos que se han ido priorizando, muy buena parte han ido a apoyar el tema del café. Dentro del Fondo Agroperú, lo que principalmente se tiene es el Plan Nacional de Renovación de Cafetales, que fue una iniciativa a raíz del problema de la roya, ¿no?, en el año 2013. Y efectivamente hay un compromiso de renovar 80.000 hectáreas, y a la fecha se ha logrado aproximadamente el 50%, estamos alrededor de 39.000 hectáreas. Tenemos una meta hasta el 2021, ¿no? Y evidentemente, y hay que ser sinceros, existen limitaciones presupuestales para eso, ¿no? El año pasado se solicitaron recursos alrededor de 200 millones para atender la estrategia 2018 del Plan Nacional, solo se nos han asignado 70, ¿no? Igual hemos vuelto a reformular el pedido, pero siempre existe esa limitación. Solamente para contarles, ¿no? O sea, dentro del presupuesto que se solicitó para el fondo para este año,
que teníamos, ¿no? De priorizadas cadenas, no solo de café, también de arroz, de maíz, de papa, de algodón. Únicamente se nos agitaron 70 millones, que es exclusivamente para café. O sea, no hemos podido tener otra cadena este año. Seguimos reformulando, estamos también dentro de un plan de reestructuración, al igual que Agrobanco, porque la morosidad del fondo también es alta, ¿no? Tenemos una morosidad del 20%, pero si le quitamos la cartera del Plan Nacional de Renovación, que digamos todavía no ha empezado a vencer, la morosidad se eleva casi al 80%. Entonces tenemos un problema similar y eso también ha generado que los aportes que se realizan al fondo sean limitados, ¿no? Porque igualmente, o sea, te rendimos cuentas, ¿no? Nos piden resultados y evidentemente se demuestra una baja tasa de recuperación de los créditos y digamos, los entes que son los que finalmente nos financian estas iniciativas exigen también ciertos cambios, ¿no? El fondo, a diferencia, digamos, de un banco o del mismo Agrobanco, solamente vive de aportes del Ministerio de Agricultura. No tenemos la posibilidad de captar, no tenemos la posibilidad de financiarnos, de otorgar pasivos en este caso, ¿no? Entonces, exclusivamente son aportes del Ministerio que, como repito, se han ido priorizando básicamente el Plan Nacional de Renovación y el año pasado específicamente con un aporte mucho menor incluso el tema de la recuperación del desastre del norte, ¿no? El fenómeno del Niño. Creo que ha sido alrededor de 25 millones lo asignado, comparado a lo que va a café al Plan Nacional, que el año pasado han sido más de 100 millones, ¿no? Entonces, por ahí un poco de las cifras que estamos manejando y dentro de lo que es la propuesta de las leyes, a nosotros la decisión de la cartera es algo, digamos, que lo vemos con mejores ojos porque evidentemente la compra de deuda sí implicaría recursos del Estado, recursos del Ministerio de Agricultura, ¿no? Para comprarle la deuda de Agrobanco. Exactamente no tenemos el monto, Agrobanco lo debe tener más claro, pero no sé si los 150 millones es la parte de lo que estamos hablando, asumo que algo más debe ser, pero eso sí implicaría una salida de dinero del Estado, en este caso del presupuesto del Ministerio, para comprar la deuda y pasarlo al Fondo Agroperú, ¿no? Que asumo en el caso de la decisión sería distinto, ¿no? Eso sí implicaría el mismo problema que hemos tenido los últimos años, porque la misma iniciativa, la misma intención, Agrobanco la ha tenido, y somos conscientes de ello, ¿no? De sacar un parte de esa cartera pesada que ellos tienen, de café y probablemente de otros cultivos, y pasarlas al fondo, pero insisto, eso implica dos cosas. Por un lado, salida de dinero, que no la tenemos en este momento, y segundo, también probablemente empeorar los ratios que tenemos de morosidad, ¿no? Porque la experiencia que hemos tenido en compra de deudas, que tenemos un par en el fondo, montos mucho menores, no ha sido la mejor, ¿no? Entonces, tanto a nivel de créditos que hemos otorgado para comprar deuda, como de coberturas que hemos dado a Agrobanco, ¿no? Los resultados no han sido positivos. Entonces, esa es un poco nuestra opinión, pero insisto, ¿no? En lo que es el Plan Nacional de Renovación, que es un trato distinto, como ellos mismos lo han manifestado y que viene caminando, digamos, de repente no con la celeridad que hubiéramos querido en los últimos 2 años, pero con el firme compromiso de continuarlo, ¿no? Porque es una estrategia para que el productor pueda renovar sus plantaciones, pueda mejorarlas y pueda contar con flujos que les permita vivir, que les permita pagar sus créditos, ¿no? y mejorar sus condiciones. Comprar la deuda u otras iniciativas van a mitigar el problema, pero la única salida que existe realmente para que continúen con su actividad agrícola es esta, ¿no? La renovación, mejorar las condiciones en las que vienen produciendo, ¿no? No sé si quieren profundizar en la parte legal de la iniciativa. Básicamente, en cuanto a la iniciativa legislativa, estoy de acuerdo con el doctor Ferrer de Agrobanco, ¿no? en lo que manifiesta el tema de decisión. Perdón, sí. Manuel Okujama, Ministerio de Agricultura y Riego, Dirección de Financiamiento y Seguro Agrario, ¿no? O sea, como le digo, ¿no? El tema apasiona, ¿no? El tema de decisión es un tema fuerte, ¿no? Que está dentro de la Ley General de Sociedades, ¿ya? Y básicamente, como le digo, ¿no? Estoy de acuerdo en ese punto, ¿no? Con el doctor, ¿no? En el tema 2, en cuanto al análisis técnico financiero que ha realizado el Banco Agropecuario, desgraciadamente también estoy de acuerdo, ¿no? Ese sería el tema. En cuanto al segundo proyecto de ley presentado por la congresista Gladys Andrade Salguero de Ablores, ¿no? Eso es todo. Sí. Ok. Los representantes de la superintendencia.
¿Qué tal? Buenos días con todos. Mi nombre es Luis Martín Auqui Cáceres, soy intendente general de microfinanzas de la Superintendencia. En la medida que el problema es complejo, difícilmente podríamos limitarnos al alcance de la actuación de la Superintendencia, que es un tema estrictamente prudencial. Necesariamente me veo obligado a dar unos pasos atrás a temas un poco más de política pública, ¿no? Creo que es necesario. Entonces, sí coincido con los hermanos cafetaleros de que no es inusual de que el Estado de una nación, de un país, apoya al sector agropecuario. Recuerdo que algunos de ustedes comentaron de que los países de primer mundo el apoyo es fuerte, o sea, en términos de subsidios, transferencias, porque es un sector importante en la economía, es un sector que lamentablemente suele adolecer de bajos índices de productividad, de infraestructura pública deficiente, a lejanía, además afectos a riesgos mayores a lo que está expuesto otros sectores económicos. O sea, el sector taxi, el sector confección de zapatos tiene riesgos, pero el sector agropecuario tiene riesgos mayores. Los climatológicos, de precio, sobreproducción. Entonces, claramente, y de alguna manera creo que eso el Estado lo reconoce, el sector agropecuario es un sector altamente vulnerable y riesgoso. Y por lo tanto, por eso es usual de que los Estados apoyen a este sector vía distintos mecanismos, vía el mecanismo de semillas mejoradas, asistencia técnica, acceso a crédito a condiciones favorables, etc. Entonces, yo creo que, primera premisa, yo creo que toda la mesa está de acuerdo con eso. El Estado peruano no debiese ser la excepción de un apoyo al sector agropecuario, en línea con los países hasta de primer mundo, la Comunidad Europea, Estados Unidos, todos los países, Canadá, todos tienen ese tipo de política. Ese tipo de política genera un costo, definitivamente. De algún lado tiene que salir esas transferencias y apoyos, porque si no implica un apoyo económico, el apoyo siempre va a quedar corto. ¿Quién define, por lo tanto, la política pública, en este caso de apoyo al sector agropecuario? Corresponde ser definido, en efecto, al Ejecutivo. Esas son las reglas de juego constitucional de la República del Perú y en la práctica el Poder Ejecutivo está representado por el Consejo de Ministros y en particular por el Ministerio de Agricultura y por el Ministerio de Economía y Finanzas, que vela por el tema de un uso apropiado de los recursos públicos, los recursos fiscales, y en última instancia por la Presidencia. Entonces, eso más o menos es el tema. Ahora, acá, sobre todo, los hermanos cafetaleros han venido a poner dentro de ese ámbito de apoyo del Estado al sector agropecuario, el tema del acceso al crédito, ¿cierto? Esa es su principal motivación de esta reunión, dentro de las distintas maneras que el Estado puede apoyar al sector. Entonces, por ejemplo, han comentado la necesidad de la condonación de intereses, han comentado la necesidad de que se unifique las condiciones entre el Fondo Agropecuario, el Fondo Agroperú y los créditos que ha otorgado el banco con sus propios recursos. Han comentado la necesidad de que las tasas de interés sean reducidas del alrededor del 20% que cobra el agrobanco a tasas cercanas a los del Fondo Agroperú para el sector cafetalero, que es del 5%. Entonces, en la práctica lo que están demandando es que las condiciones que hoy el banco agropecuario Agrobanco está dando, pareciera, según la versión de los hermanos cafetaleros, que es insuficiente, se requiere más. Coincido con lo que comentó el banco. Ya hoy el banco está dando condiciones blandas y eso hay que ser muy transparente en reconocerlo. O sea, si yo comparo como superintendencia el costo de crédito de las instituciones financieras privadas a tamaños y niveles de riesgo similares a lo que corresponde al sector agropecuario, es 40-45%, o sea, 50%. O sea, hay que, señores cafetaleros, si no reconocemos también que ese es una tasa de interés de autosostenibilidad, no vamos a ir a ningún lado. O sea, acá hay que ser muy transparentes y muy profesionales y muy técnicos. El hecho de que el Estado quiera apoyar al sector agropecuario no hace que dejen de ser un sector riesgoso, y ustedes lo saben. Y la tasa de interés cubre no solamente el costo financiero de la entidad de fondearse, no solamente cubre el costo operativo de contratar un asesor, de que se visite al agricultor, todo eso tiene un costo. La tasa de interés también cubre el riesgo financiero, y el riesgo financiero es el riesgo de crédito, de que el agricultor no pueda pagar esa operación, y ese riesgo nuevamente es alto.
Entonces, lamentablemente la economía, yo siempre digo que no conoce color político. Los riesgos no conocen de color político. Mientras más riesgo, más tasa de interés. No queda de otra. O sea, no hay manera de que porque el riesgo es alto, yo le cobro una tasa de interés bajo y eso va a hacer que el riesgo baje, ¿no? Porque el riesgo inherente al sector agropecuario es alto. Y por lo tanto, bajo una lógica estrictamente financiera, la tasa de interés al sector agropecuario, bajo un punto de autosostenibilidad, va a tener que ser alto. Y por lo tanto, ahí entra a tallar la política pública. Si una tasa de sostenibilidad, digamos, haciendo un trabajo muy fino, eficiente, implica que al sector agropecuario hay que darle a 35%, y esto ya lo ha dicho la superintendenta, la señora Socorro Heisen, en una presentación previa en el Congreso, es decisión del Estado autónomamente decir cuál es la tasa final que quiere que el agricultor llegue. Queda claro de que 35, si con 20 están ahorita un poco con la soga al cuello, queda claro que si se le aplica el 35%, seguramente el sector colapsa, de lo que hemos podido escuchar de usted. Entonces, el Estado tiene que definir hasta dónde baja esa tasa de 35, que es la tasa de mercado, digamos, la tasa dejando al lado cualquier apoyo al sector agropecuario. Si el Estado hoy ha decidido de 35 a 20, si eso es insuficiente, corresponde al Estado decir si quiere dar un paso más y decir que lo baje a 15, que lo baje a 10. Pero no importa la tasa que ponga, ese diferencial tiene que ser un subsidio y tiene que transparentarse el subsidio. Hoy el Banco Agropecuario está subsidiando la tasa de interés, está subsidiando, solamente que de una manera no transparente. ¿Y qué implica? De que de vez en cuando el Estado tiene que inyectarle capital, porque de algún lado tiene que salir los recursos económicos. Entonces, si se le pide al banco que se reduzca aún más la tasa, el Estado peruano va a tener que inyectar, como comentó el gerente legal, de manera más seguida capital, porque el subsidio implícito va a ser mayor. Entonces, definitivamente coincidimos de que es urgente que se evalúe con todas las componentes, sobre todo con el Poder Ejecutivo, cuál va a ser hacia el futuro la política pública respecto al sector agropecuario. Esa tasa se va a mantener, esa tasa se va a bajar. Si se va a bajar, hay que transparentar el subsidio, cuánto representa eso de costo fiscal al año, y sobre todo hay que transparentar cuál va a ser el agricultor que se va a beneficiar de ese subsidio. Hoy, al ser un subsidio implícito, nadie controla el otorgamiento de ese subsidio. Por ahí que hay muchas personas que pueden estar accediendo a esa tasa preferencial cuando no lo necesitan. Entonces debería limitarse a esta tasa de 15% solamente a agricultores que tengan hasta X números de hectáreas, hasta un tamaño del crédito, hasta un límite, de tal manera que mientras más bajo sea el crédito, ese subsidio va a llegar a mayor cantidad de personas. Entonces, ese es un tema importante. Lo otro, ¿tiene sentido apalancarse para otorgar un subsidio? O sea, un dato para toda la mesa. A enero el banco tenía un nivel de activos de 1.300 millones, fundamentalmente cartera de créditos. Ese nivel de activos está financiado con 315 millones de patrimonio de capital, es decir, lo que ha invertido el Estado en el banco, y 960 millones con pasivos, fundamentalmente préstamos de banco del exterior y préstamos de bancos locales, ¿no? La banca estatal. Préstamos del Banco de la Nación, préstamos de COFIDE principalmente. Mitad casi entre banco internacional y banca pública local. Entonces, de cada 100, si lo llevamos esto a un tema más ilustrativo, de cada 100 soles que presta Agrobanco, 75 son préstamos y 25 es su capital. Y por lo tanto, el banco tiene que generar recursos porque tiene que pagar esos 75. Si el banco estuviese solamente financiado con capital del Estado, seguramente tendría mayor capacidad de manejo para condonar, para ampliar el plazo, porque es su capital, ¿cierto? Uno con su capital tiene... Pero si tú tienes que pagar el 75% a otros que tienen exigencias, que tienen sus cronogramas de pago, y dicho sea de paso, lo que tiene que pagar Agrobanco por estos préstamos privados es más o menos 6%, más o menos. Con lo cual, solamente por costo de fondeo, la tasa mínima sería 6. Y eso hay que agregarle el costo operativo y hay que agregarle el riesgo que les comenté al inicio. Entonces, pedirle 5 a Agrobanco no le va a cuadrar y le va a llevar a un problema financiero importante y alto. Por lo tanto, sí creo que también, y esto voy aterrizando ya el proyecto de ley, que es el motivo de la mesa de trabajo,
ya la superintendencia hace unos meses se ha pronunciado en el sentido de que tiene lógica de que se busque una unificación de los criterios de las condiciones crediticias. Pero también coincidimos con el banco que eso tiene que ser fuera de su balance, porque su balance le va a ser un forado que no lo va a poder sobrellevar, sobre todo cuando hoy ya está teniendo problemas de generación de resultados económicos, ¿no? Entonces, ¿qué correspondería? Evidentemente el proyecto de ley dice que correspondería sacar esa cartera café del balance del banco y eventualmente fusionarlo con el fondo Agroperú. Pero también hay que precisar de que no es 100% exacto decir que eso no va a implicar un costo para el banco. O sea, claro, costo operativo no le va a significar porque seguramente va a usar el propio personal, seguramente va a usar las propias agencias, la propia infraestructura. Pero si hay un costo económico, ¿en qué sentido? En que si es que el banco saca esos activos y lo como una subsidiaria y constituye una empresa, por el artículo 184 de la Ley General del Sistema Financiero, el capital que el banco asigne en ese bloque escindido tiene que ser deducible de su patrimonio efectivo, de su capital. Si, por ejemplo, la cartera bruta, como comentó el banco, era 157 millones y si se dedujera las provisiones que ya ha constituido sería 72 millones. Es decir, en el escenario más conservador para el banco, que lo sacase a valor neto, el valor de esa subsidiaria sería 72 millones, que sería el valor neto de la cartera. Hoy, si dedujéramos eso del capital del banco, conllevaría al ingreso a un régimen especial de la superintendencia. Y eso implica, eventualmente, que el banco tendría que dejar de operar. Entonces, si esa decisión se da, definitivamente tiene que ir acompañado con un aporte capital del Estado, que mitigue ese efecto. Que en la práctica, si se dan cuenta, es como que el Estado está adquiriendo esa cartera. Tiene mucha lógica ese artículo de la ley de bancos, porque el riesgo no va a desaparecer. Porque si no se dedujera, todos los bancos harían eso, agarrarían su cartera mala, la mandan abajo y no pasa nada. Pero justamente la ley es muy sabia y dice todo aquello que tú mandes por debajo tiene que ser deducido el capital, porque para efectos prácticos yo voy a asumir que todo eso va a ser pérdida. Entonces, tendría que definitivamente, si el proyecto de ley de la decisión tendría que ir de la mano con un aporte capital del banco para que compense ese efecto de la deducción del capital regulatorio. Y respecto al otro proyecto de ley que todavía la superintendencia no ha opinado, porque entiendo que lo hemos recibido también recientemente, también que por ley se fuerce a que el directorio y la gerencia del banco tomen ciertas decisiones, como que no es usual, ¿no? El día de mañana sale otra ley y dice que ahora el directorio de Petroperú tiene que poner a tal precio, entonces afecta la gestión de la banca pública y de la actividad empresarial del Estado en general. Entonces, también coincidimos de que en realidad, en la medida que el responsable de lo que le pase al banco es al directorio, a la gerencia, ellos son los que tienen que tomar las decisiones y no una ley, pues no, porque sería complicado, sería invadir las responsabilidades propias del directorio. Y para cerrar, queridos colegas, queridos hermanos cafetaleros, sí, esta problemática debe hacernos pensar en soluciones integrales. Y la solución integral acá es nuevamente, ¿cuál es la política pública hacia futuro de cómo el Estado quiere ayudar al acceso al crédito al sector agropecuario en general y al sector cafetalero en particular? Entonces, ¿cuál es el mejor vehículo? ¿Cuál es la mejor estrategia? En la medida que, y acá también quiero ser muy transparente como superintendencia, en la medida que el vehículo sea un banco, el banco, por definición, al formar parte del sistema bancario, tiene que tener una lógica de autosostenibilidad. No queda de otra. ¿Por qué? Porque además tiene pasivos. Y en el caso de Agrobanco no es un pasivo pequeño. Nuevamente, el 75% de lo que Agrobanco presta viene de pasivos financieros. Y por lo tanto, el criterio de autosostenibilidad implica que el banco tiene que aplicar tasas de interés que le permiten generar recursos positivos. Tiene que aplicar políticas de cobranza estrictas porque justamente como tiene que pagar pasivos, tiene que cobrar, no queda de otra. Tiene que clasificar y provisionar, tiene que cumplir las normas prudenciales. Entonces, en tanto sea un banco, no hay manera de que, y si por ley le decimos que siga siendo un banco, pero que ya no se cumpla ninguna norma de la superintendencia, el Fondo Monetario nos viene a evaluar de acá a unos años y dice que se ha hecho un forado a la supervisión prudencial.
si es que el banco deja de cumplir sus obligaciones y no paga esos pasivos de los bancos extranjeros, automáticamente nuestro grado de inversión como país se deteriora y eso sería un daño superior. O sea, acá, más allá de la inclusión financiera,